la regulación es muy compleja y la dejo completamente. A Jimena simplemente quería poner unas bases para una comparación entre la regulación chilena del comiso y la regulación europea y también con la regulación italiana. ¿Por qué italiana? No solo porque evidentemente es la regulación que más conozco siendo italiana, sino porque en Italia se desarrollaron formas de comiso como instrumento de lucha a la criminalidad organizada. En Italia hemos conocido toda forma de criminalidad organizada, lo estaba diciendo el Congreso de los Fiscales en Patagonia este año, donde me invitó mi querido amigo Ignacio Castillo. En Italia hemos tenido un poco de todo, terrorismo de izquierda, de derecha, sobre todo mafia, evidentemente, pero también tráfico de droga, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, toda forma de criminalidad delictiva organizada. Y en el tiempo se han desarrollado formas de comiso completamente novedosas respecto al modelo de los códigos penal que estaba regulado en el Código Penal italiano de 1930 o en el Código Penal chileno. Y estas formas nuevas de comiso han sido un modelo para la regulación internacional, han sido incorporados por varios instrumentos internacionales y por último, por los instrumentos internacionales de la Unión Europea que son particularmente importantes en Europa para los 26 estados miembros de la Unión Europea porque establecen obligaciones a los estados miembros de conformar sus sistemas jurídicos a las indicaciones del derecho europeo. Entonces, las indicaciones de los instrumentos de la Unión Europea em, producen un proceso de armonización de todas las legislaciones en el conjunto de Europa y sirven muchas veces como modelo para una regulación internacional que se extiende más allá, mucho más allá de las mismas fronteras de la Unión Europea. Tienen un influjo en los instrumentos internacionales de todo el mundo que a su vez influencian también los desarrollos legislativos en Chile como en muchos países del mundo. Entonces, empezaría con la regulación italiana, con una pequeña historia muy rápida. La regulación original del artículo 240 del Código Penal de 1930 era bastante similar a la regulación chilena. O sea, teníamos un comiso facultativo de los instrumentos utilizados en la comisión del delito que se volvía obligatorio sin necesidad de condena, solo en este caso particular, de las cosas cuya tenencia o porto son constitutivos de delito. Eso era el único caso de comiso sin condena previsto expresamente en el Código Penal italiano, pero normalmente los instrumentos utilizados eran un comiso facultativo, como facultativo era el comiso de los efectos, llamados productos en el Código Penal italiano. Había también un comiso facultativo de la ganancia que se volvía obligatorio solo en el caso de precio del delito. El precio es la contraprestación, digamos, cuando uno ejecuta un delito encargado por otros. Eso era más o menos con diferencias marginales. El sistema italiano muy similar al chileno. ¿Qué pasa? 1982, tras unos em, atentados, la mafia mata a políticos importantes en Italia, entre ellos el hermano del actual presidente de la República, Piersanti Mattarella. Hay una reacción muy fuerte del Estado. El Estado se da cuenta que la mafia es una emergencia nacional al lado del terrorismo que ya teníamos muy serio, muy importante, y se introduce por primera vez un comiso sin condena previa no regulado en el Código Penal, sino en la Ley sobre Medidas de Prevención. Unas palabras sobre esta ley de medidas de prevención, que es algo probablemente raro para la experiencia chilena. En Italia siempre hemos tenido desde el siglo XIX un sistema de medidas de prevención no penales, llamadas medidas ante delictum, o sea, medidas para prevenir la comisión de delitos que originalmente eran pensadas como intervenciones policiales, como medida de control policial. Por ejemplo,
a personas sospechosas o que ya tenían condena previa, se le ordenaba una serie de prescripciones, por ejemplo, no abandonar el domicilio en la noche, ir a señalar a la policía los desplazamientos y todo eso, un control policial. Y estas medidas han sido jurisdiccionalizadas por efecto de unas sentencias de la Corte Constitucional entre los años 50 y 70, o sea, y 60. O sea, se ha no, otorgado a una jurisdicción especial que no era penal, pero es una jurisdicción que opera según un sistema de debido proceso, más o menos, no con toda la garantía de lo penal, pero con un sistema jurisdiccional de control sobre estas medidas de prevención. Ahora bien, en 1982 se decidió añadir al sistema de medidas de prevenciones personales esta forma de comiso que se llamó comiso de prevención. En realidad no es una medida preventiva porque, porque la medida no sirve para neutralizar un peligro de comisión futura de delitos. En realidad es una medida para quitar a las organizaciones criminales los bienes y el dinero de procedencia ilícita. Es pensada como instrumento para luchar de manera más efectiva contra la criminalidad organizada y sobre todo mafiosa, quitándole las ganancias fruto de actividades ilícitas que normalmente están mezcladas con actividades lícitas de reinversión de estos capitales. Entonces se dijo, la condena previa no es necesaria. Cuando nosotros tenemos personas que son sospechosas de pertenecer a asociaciones criminales o que a veces ya han sido condenadas en distintos procedimientos penales, lo que tenemos que hacer es quitarle, es decomisar los bienes y el dinero que es probablemente, que se sospecha eh, eh, bajo reglas procesuales que no son las reglas de la acreditación de la responsabilidad penal en un proceso penal que se sospecha ser fruto de actividades delictivas, sobre todo los bienes o el dinero el cual estas personas sospechosas tienen disponibilidad en cantidad desproporcionada con respecto a sus ingresos lícitos y cuya procedencia lícita él no está en condición de justificar. Eso es más o menos el mecanismo. Bien, a eso se añade se añade otra novedad en 1994. ¿Qué pasa? 1991-92, otros atentados de la mafia en contra de políticos y de jueces esta vez, ¿no? 1992 son los asesinatos de los jueces Falcone y Borsellino. Otra reacción muy fuerte. En 1992, el legislador introduce una criminalización del enriquecimiento ilícito, o sea, la norma que todos ustedes conocen porque está regulada, está en el artículo 20 de la Convención de Mérida contra la corrupción. La idea es de introducir una criminalización de la situación más bien que la conducta en que una persona condenada por un delito de mafia tiene bienes o dinero en cantidad, en una cuantía desproporcionada respecto a sus ingresos lícitos y no está en condición de justificar su procedencia lícita. Esa sería ya una conducta penalmente relevante. ¿Qué pasa? La Corte Constitucional declara inconstitucional esta disposición, dice que es contraria al principio constitucional de la presunción de inocencia. Entonces, ¿qué hace el legislador 2 años después, 1994? Sustituye el tipo penal de enriquecimiento ilícito declarado inconstitucional con un comiso. O sea, dice, en la misma situación, uno ha sido condenado y posee bienes en una cantidad proporcionada a los ingresos ilícitos y no está en condición de justificar su procedencia ilícita. Ahora bien, en estos casos no lo podemos condenar, pero sí podemos decomisar todos estos bienes. ¿Y quién lo hace?
el mismo juez de la condena, o sea, el mismo tribunal que ha dictado la condena por un delito particular, un delito fin de la asociación ilícita, la asociación ilícita misma, dicta, además del comiso de las ganancias o del efecto del delito específico por el cual esta persona es condenada, un comiso general, llamado comiso ampliado, de todos los bienes de esta persona, siempre que sean bienes desproporcionados y que esta persona no pueda justificar su procedencia lícita. Entonces hay una condena penal con toda la garantía del proceso penal, pero también hay una medida que afecta bienes que que no guardan relación con el delito específico por el cual él ha sido condenado, sobre la base de una presunción de procedencia delictiva de otro delito cometido por esta persona. En las últimas 3 décadas, además, se multiplican los casos de comiso obligatorio y no solo facultativo de las ganancias del delito y de la posibilidad de decomisar bienes o dinero de valor equivalente a esta ganancia. Eso es un influjo de la legislación internacional, de los instrumentos internacionales que multiplican los casos de comiso de valor equivalente. Entonces, aquí somos nosotros tributarios de los desarrollos internacionales. Entonces, el resultado de todos esos procesos son básicamente 3 grandes formas de comiso. La primera forma de comiso es el comiso tradicional, el comiso que está conectado con un delito particular. Entonces, el comiso de instrumentos, de efectos, de ganancia, de forma directa o en muchos delitos sobre bienes o dinero de valor equivalente. El presupuesto de esta forma de comiso más tradicional, digamos, es una condena penal firme, salvo que en el caso que ya he mencionado de las cosas cuya posesión o porto está declarada por la ley penal, o otra excepción introducida por la jurisprudencia, no tiene base textual en la ley, que es la posibilidad de mantener el comiso que ya se dictó en una sentencia de primera instancia en caso de prescripción del delito durante la tramitación posterior, durante el juicio de apelación o de casación. Aquí en Chile no podría pasar, creo, porque está interrumpido el plazo de la prescripción, pero en Italia sigue corriendo hasta el final. Entonces, en estos casos no se puede condenar a la persona, pero sí se puede mantener el comiso. Ok, la naturaleza jurídica de esta primera forma de comiso, obviamente, es muy discutida. El Código Penal el Código Penal la considera, la califica como una medida de seguridad, pero eso no tiene sentido porque no se trata de neutralizar ninguna peligrosidad ni de la cosa ni de la persona afectada. Entonces se habla o de consecuencia colateral del delito, pero eso no tiene mucho sentido porque hay que explicar si es una pena, entonces tiene que estar sometida a todo el régimen, a todo el estatuto constitucional y convencional de la responsabilidad penal, o es otra cosa. Y esa otra cosa podría ser, sobre todo hablando del comiso de las ganancias, que no tenga una función punitiva, sino más bien una función restitutoria, una función restaurativa del status quo ante, digamos, sobre la base de la idea que la propiedad no se puede adquirir a través de un delito. Entonces, el particular no tiene derecho a mantener la relación con un bien que ha adquirido de forma no conforme al ordenamiento jurídico, o sea, de forma delictiva. Entonces, sería una especie de restauración del status quo ante, quitándole los bienes a la persona y devolviéndole a quién, a la víctima o a la comunidad para una reutilización para la utilidad colectiva de estos bienes. Eso se discute mucho. Por ejemplo, el comiso de instrumentos parece no poder encajar en esta lógica y ser considerado más bien una forma de sanción, una forma de punición, y eso levanta también el tema de la proporcionalidad que no está que no está regulada en el derecho penal italiano, a diferencia de lo que han hecho en Chile parcialmente con algunas normas. Bien, hay una segunda forma.
básicamente son tres formas, le decía. La segunda forma es el comiso ampliado, el comiso introducido en 1994 en sustitución del delito de enriquecimiento ilícito que hoy día está regulado en el artículo 240 bis del Código Penal. El comiso ampliado afecta dinero o bienes que se encuentran en la disponibilidad directa o indirecta y ustedes entenderán inmediatamente que con el concepto de disponibilidad indirecta se puede eh, alcanzar bienes que formalmente están en la posesión de otra persona, de una persona condenada por un delito enumerado. Son básicamente los muchos delitos que, de asociación ilícita o relacionado con la asociación ilícita, pero también hay corrupción, prostitución, pornografía infantil, entre otros. O sea, la tendencia es de expandir el comiso ampliado en todos los delitos más graves. Tendrían que ser, por una razón, digamos, de razonabilidad, delitos lucro genético, pero el legislador muchas veces lo hace de una manera un poco automática, como para señalar el desvalor particularmente intenso, la gravedad particularmente intensa de un delito de valor desproporcionado a los ingresos lícitos, siempre que el condenado no logre justificar su procedencia lícita. Entonces hay una inversión de la carga de la prueba con respecto a la procedencia lícita. La lógica, bueno, el presupuesto sigue siendo la condena firme en estos casos. El comiso ampliado es ordenado por el mismo tribunal penal que dicta la condena en contra del imputado. La ratio y la naturaleza jurídica obviamente son discutidas. Um, Bien, pero la opinión mayoritaria es que es una forma, es aquí también que se basa sobre la presunción de origen ilícita de estos bienes, de la origen más bien delictiva de estos bienes. Si una persona ha sido condenado por asociación ilícita por tráfico de estupefacientes, pero también por corrupción, es posible el, que el auto de lujo que tenga este señor también haya sido adquirido Entonces, si el auto de lujo no se puede explicar en relación a los ingresos lícitos, él tiene que explicar por qué. Él tiene que explicar por qué ha podido comprar este auto, si no, lo quitamos. Um, la tercera forma. La tercera forma es el comiso antimafia o sin condena previa. Ojo, aquí estamos hablando de algo diferente del comiso sin condena previsto por la legislación chilena, porque el comiso sin condena previsto por la legislación chilena siempre está relacionado a un procedimiento penal contra un imputado determinado. Es algo penal. Aquí estamos afuera del sistema penal. Eh, Obviamente con esta precisión, la investigación de que parte la idea de decomisar bienes es una investigación penal. La hace la policía bajo el control del Ministerio Público, pero el juez que tiene que imponer el comiso tras, obviamente, la incautación provisional de los bienes, es un tribunal distinto de los tribunales penales, que no actúa según las reglas del Código de Procedimiento Penal, que no valora las pruebas según las mismas reglas del Código de Procedimiento Penal, que muy raramente escucha a los testigos, normalmente lee lo que le dice la policía, lee las declaraciones de los testigos a la policía o a los fiscales, pero no hay una cross-examination, no hay una posibilidad. Obviamente, la persona afectada que ni se llama imputado, se llama persona propuesta de aplicación de una medida de prevención, puede portar pruebas, como se dice, puede alegar pruebas o algo así, pero digamos son pruebas que no se escuchan con la misma modalidad del proceso penal. Y el tribunal finalmente decide decomisar o de no comisar dinero o bienes más o menos bajo los mismos presupuestos del comiso ampliado. O sea,
es un comiso ampliado gestionado por un juez diferente del juez penal. Obviamente no se requiere condena previa, aunque la condena previa de la persona propuestas, entre comillas, es muchas veces un elemento que forma parte del conjunto de la prueba que el fiscal presenta a los jueces llamados de prevención para obtener el comiso. Pero hay casos también donde se aplica una medida de prevención, un comiso sin condena previa, también en casos en los cuales el imputado, la persona ha sido absuelta en otro procedimiento penal porque no había prueba suficiente en este respecto. El presupuesto entonces no es una condena, no es tampoco una investigación penal, un procedimiento penal contra estas personas. El presupuesto es la previa incautación de los bienes. El procedimiento empieza y se dirige desde el principio contra los bienes. Entonces es un actio in rem, se dice, o sea, es una acción que se dirige contra los bienes sobre el presupuesto de la probable origen ilícita de estos bienes. Es todo una lógica, digamos, más bien civil que penal, aunque el presupuesto lógico es que alguien haya cometido un delito para adquirir estos bienes. Y eso es muy similar entonces a la idea de la civil forfeiture en los países anglosajones o en la extinción de dominio en Colombia o en otros estados latinoamericanos, evidentemente. La ratio y la naturaleza jurídica ha sido tratada por una sentencia de la Corte Constitucional de 2019 en el punto que les enseño, donde se dice precisamente eso. O sea, el presupuesto lógico es la presunción de origen delictiva de estos bienes y la función no es punitiva. Si fuera punitiva, el, el sistema fracasaría inmediatamente, o sea, porque no hay... eh, no está respetada ninguna de las garantías fundamentales del debido proceso penal. Evidentemente, ese es el gran problema. Pero la Corte Constitucional no ha llegado a declarar todo inconstitucional. Es un sistema, además, que ha permitido decomisar una cantidad enorme de bienes y de dinero en Italia. Hay una agencia nacional para la gestión de estos bienes. Entonces, hay un gran. Le enseño rápidamente algunos libros que han tratado en los últimos años el tema de la naturaleza jurídica de estas formas de comiso, de todas estas formas de comiso. Este libro de un discípulo mío, by the way, Tomás de Trinquera, Confiscar senza punire, que sostiene efectivamente la naturaleza no punitiva de todas estas medidas, de casi todas estas medidas. Esto que es precisamente sobre la confisca antimafia en una comparación con la civil forfeiture, probablemente hay un pequeño error. Ese libro que es muy nuevo, es un libro de un joven profesor que ahora va a ser juez, que ha ganado la posición como juez, y de derecho procesal, que habla de cosas juzgadas, pero en realidad en relación con esta confisca antimafia, con este comiso antimafia, y que desarrolla toda la idea de un procedimiento que desde el principio se dirige no contra la persona, sino contra la cosa. Y un articulito mío sobre el Estatuto Constitucional y Convencional que publiqué justo antes de ser nombrado como juez constitucional. Hoy no puedo hacer estas cosas. Dos palabras para completar el cuadro. Sobre el comiso en la Unión Europea, ustedes se darán cuenta cuánto el derecho de la Unión Europea ha sido influenciado por el mismo derecho italiano. De hecho, es el único, o sea, no sé si estar orgulloso de eso, porque probablemente la razón es que nosotros tenemos problemas grandes, entonces, sí. Entonces,
el tema que tenemos problema grande con la criminalidad organizada. Fuentes, hay una directiva muy recién. Yo creo que es interesante para Chile estudiar esta directiva que ha sido adoptada en el final de abril y que sustituye la directiva que tampoco era tan vieja, la directiva de 2014. Sobre recuperación y decomiso de activos, obviamente, como le decía, son normas no directamente aplicables, pero los estados tienen que conformarse a estas normas dentro del plazo del final de, 2010, de 2026. Entonces se transformarán en derecho vigente en todo el contexto de la Unión Europea. Aquí también tenemos las tres formas que ya conocemos. O sea, la primera forma es la forma tradicional, comiso de instrumentos, de productos. El concepto de producto incluye en el lenguaje de la Unión Europea tanto los efectos como las ganancias. Aquí ven la definición. Cualquier ventaja económica derivada directamente o indirectamente que puede consistir en cualquier tipo de bien, etcétera, etcétera. Entonces, y que incluye cualquier reinversión o transformación posterior del producto. Entonces, también lo que ustedes y los italianos llaman efectos, o bienes cuyo valor corresponde, eso ya lo sabemos. La nueva directiva dice algo interesante, ese decomiso de valor correspondiente puede ser subsidiario o alternativo al comiso. Eso quiere decir que el juez no tiene que buscar antes los bienes que directamente derivan del delito, sino puede desde el principio, y los estados son libres de adoptar ese sistema, puede comisar los objetos que encuentra más fácilmente, digamos, dentro del monto de la ganancia. Entonces, es una facilitación de la carga de los fiscales y de los jueces. Las personas afectadas son el autor del delito, pero también terceros que hayan adquirido los bienes de un sospechoso o un acusado, más o menos bajo las mismas condiciones que rigen también ahora en el derecho penal chileno. O sea, son salvos los terceros de buena fe, pero se aplica el comiso a los terceros que tenían o debían haber tenido conocimiento que el bien era de origen delictivo. Y la nueva directiva menciona una serie de circunstancias de las cuales el juez puede desprender la falta de buena fe del tercero. Los presupuestos alternativos son, y aquí es interesante porque es similar a la regulación chilena, o sea, la condena firme, pero también la imposibilidad de acabar el proceso penal debido a una serie de causas como la enfermedad del imputado, la fuga, y con la nueva directiva se añade el caso de la muerte del imputado y la prescripción del delito. La muerte del imputado me parece muy interesante porque la muerte normalmente extingue cada responsabilidad penal y sin embargo la directiva permite adjudicar la responsabilidad penal del imputado al efecto de lo cual podría generar unas dificultades con el principio de presunción de inocencia también bajo el régimen convencional de la Convención Europea. La segunda forma es el comiso ampliado, aquí también lo tenemos, y en Chile no hay una regulación orgánica del comiso ampliado, solo hay esta disposición sobre la asociación ilícita, que es algo muy similar. Pero digamos, el concepto son bienes pertenecientes a una persona condenada por una infracción penal que directamente o indirectamente podría dar lugar a un beneficio económico cuando un órgano jurisdiccional haya resuelto, el órgano jurisdiccional penal, o sea, el mismo que impone la condena, es satisfied bajo entonces un estándar probatorio distinto del estándar del beyond any reasonable doubt, de más allá de cada duda razonable, considerando circunstancias que ya bien conocemos, por ejemplo, la desproporción de los bienes. El presupuesto sigue siendo aquí, para el segundo tipo, la condena firme. Obviamente los bienes objeto del comiso son bienes diferentes, son bienes que vienen de delitos diferentes del delito por el cual el imputado ha sido condenado. La tercera forma es una forma introducida por primera vez en el derecho de la Unión Europea por la Directiva de 2024 y se llama decomiso de patrimonio no explicado, of unexplained wealth,
vinculado a comportamiento delictivo, exactamente como en el derecho italiano el comiso si condena o antimafia. Aquí también tenemos bienes identificados en el contexto de una investigación en relación, un minuto, con una infracción penal, siempre que el órgano jurisdiccional, aquí no se dice un tribunal penal, un órgano jurisdiccional cualquiera, haya resuelto que proceden de comportamiento delictivo, teniendo en cuenta la desproporción, que no tengan una procedencia ilícita verosímil, que la persona afectada está vinculada a personas vinculadas a su vez a una organización delictiva. El presupuesto no es la condena aquí, sino es la existencia de una investigación cualquiera en relación con una infracción penal. Y con eso yo me quedaría porque dejo la explicación de la regulación chilena a mi compañera y quizás podríamos discutir un poco sobre la comparación entre Chile y este sistema después de esta intervención. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias al profesor Vigano por su clarísima exposición sobre el sistema italiano y la nueva directiva europea. Y ahora que quiero dejar a la profesora Marca Zorro para que haga su presentación, me imagino, crítica del sistema chileno. La verdad que sí. Eh, ok. Sí, claro, perdón. Bien, quiero obviamente saludar a todos los presentes, agradecer a la Universidad de Talca por haberme extendido esta invitación, personalizado en el profesor Cartera, y también saludar al profesor Vígano, y es un honor para mí exponer en esta Mi honor. junto contigo. Ahora, dentro de los minutos que me han sido asignados para esta exposición, voy a dividirla en dos partes. Voy a hacer una pequeña referencia a algunos de los argumentos que se han dado a nivel comparado. No voy a decir nada de Italia porque sabía que ese era un tema que nadie mejor que el profesor Vigano podía hacer referencia, y luego me voy a referir al sistema chileno. Pero me interesaba hacer este punto o levantar algunos elementos de algunos sistemas de derecho penal extranjero, porque hay argumentos que me parece que también son replicables en alguna medida en nuestro sistema. ¿Ya? Ahora, y la segunda parte, obviamente, voy a referirme al sistema chileno y a las hipótesis que a mí me decomiso, ¿no es cierto?, nuevo, porque la verdad es que, como bien dijo el profesor Vigano, esto es difícil de entender. No es nada sencillo, hay que leer varias veces las leyes, hay que irlas también, ¿no es cierto?, sistematizando para lograr darle sentido, ¿ya? Pero lo que voy a centrarme en el tema de la naturaleza jurídica, ¿no es cierto?, de alguna de estas instituciones, y básicamente aquellas que están mencionadas en el artículo 20, inciso segundo del Código Penal. ¿Por qué en esta? Porque el artículo 20, ¿no es cierto?, que es un artículo que es conocido por todos nosotros, indica no se reputan penas, y ahora al señalar no se reputan penas, ha mencionado dos grandes casos, ¿no es cierto?, de comisos de los que incorpora esta nueva ley, que son los comisos de ganancia, que además el comiso de ganancia puede ser con o sin sentencia, ¿no es cierto?, condenatoria, y en general también la situación de los comisos sin condena, que obviamente son los más complejos. Entonces, esa es la manera en que voy a organizar. Ahora, como cuestión previa, yo creo que también, eso lo explicó muy bien el profesor Vigano, ¿no es cierto? No hay mayor discusión, prueba de ella está reciente, ¿no es cierto? Normativa internacional, no hay duda de que el comiso en general es una herramienta que es necesaria a la luz de ciertos delitos graves de la delincuencia organizada, delincuencia económica, pero eso no resta que efectivamente se ha generado una importante discusión en relación a la naturaleza jurídica de algunos de estos institutos, particularmente de las hipótesis sin condena, por su compatibilidad, ¿no es cierto?, con el principio de culpabilidad, con la presunción de inocencia, etc. Entonces, me parece, como decía al comienzo de esta exposición, que puede ser ilustrativo revisar muy brevemente, y pido excusas por quizás la brevedad con que voy a hacer referencia a algunos temas, pero la verdad es que en atención al tiempo no tengo más posibilidad. Ahora,
este es un trabajo que estoy desarrollando con la profesora Diva Serra. Ya nosotros tenemos un artículo publicado y esta es la segunda parte en la que estamos trabajando, que yo creo que va a salir a la luz pronto. De hecho, tenemos un plazo perentorio porque tenemos que entregarlo pronto. Entonces, ahí obviamente los argumentos van a estar bastante más desarrollados. Entonces, primero quiero hacer una breve referencia al sistema alemán, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el sistema alemán en 2017 hace una reforma que es importante en materia de comiso y especial problema generó la hipótesis del comiso ampliado y el comiso sin condena justamente por esta cuestión de la culpabilidad y esto de la presunción de inocencia. Sin perjuicio de ello, funcionalmente se considera que es una herramienta que puede ser apta. Si nosotros revisamos en términos generales la posición de la jurisprudencia alemana en relación con estos temas, ha considerado, ¿no es cierto?, que este tipo de comisos tiene una naturaleza que es de carácter civil, que tiene que ver con la asignación de derechos patrimoniales, y ayer conversábamos con el profesor Cabrera, incluso el Tribunal Constitucional alemán ha dicho expresamente que carecen de un carácter retributivo. Se ha señalado, ¿no es cierto?, se ha señalado, por lo tanto, o podríamos decir que a nivel de jurisprudencia, y también esto ha sido confirmado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en general, ¿no es cierto? Los fallos también apuntan a una naturaleza privada, una asignación de derechos, ¿no es cierto? O, como dijo el profesor Vígano, a una suerte de compensación o reasignación que se da. Ahora, sin perjuicio de eso, y por eso no es pacífico, ¿no es cierto? Han habido también otras posiciones en Alemania, Salinger, por ejemplo, que se suele citar en esta materia, que sí estima que hay un carácter no de pena, pero sí al menos punitivo en relación con este tipo de comiso, y el fundamento tendría que ver con una cuestión relativa, ¿no es cierto?, a la finalidad con la que se impone. O sea, la finalidad tiene una finalidad, o apunta, ¿no es cierto?, a una prevención general positiva. Incluso también él menciona que no puede dejar de considerarse como un mal respecto de la persona que recibe o a la cual se ve privado de estos bienes, ¿cierto? En el sentido, en el sentido de que quien se le impone, ¿no es cierto?, quien es sujeto pasivo de esta medida. Y también se levanta, ¿no es cierto?, se formula la pregunta en relación con la titularidad del Estado, ¿ya? La titularidad, porque si se trata de una redistribución o se trata de una reasignación o una compensación, entonces, ¿cuál es el rol que le corresponde al Estado en esto? Y aquí, ¿no es cierto?, se ha señalado que, bueno, esto tiene que ver con finalidades públicas que se relacionan con prevención principalmente. Ahora, a su turno también en el derecho español, que tiene importantes reformas sucesivas, obviamente una que es significativa el año 95, con las consecuencias accesorias, pero que luego se refuerza el año 2015. También, e incluso el legislador de esta segunda ley dice expresamente, estas medidas, ¿no es cierto?, tienen un carácter marcadamente civil. El comiso, particularmente me estoy refiriendo al comiso sin condena, y este un poco es el fundamento de la institución. Ahora, podemos contrastar, ¿no es cierto?, esa opinión también con lo que consideran otros bajo esa legislación, algunos parte de la doctrina española, como Carrillo, Inquiesta, Blanco también, que consideran que en realidad efectivamente es difícil hablar de pena, dada la ausencia, ¿no es cierto?, de culpabilidad, pero si bien no es pena, y aquí ya las variantes son distintas, algunos dicen que es una institución sui generis, otros dicen que es medida punitiva, otros dicen que es medida administrativa, otros dicen que es civil, o sea, es bien
En ese sentido, los pronunciamientos son bien variados, pero el argumento que han proporcionado estos autores tiene que ver con el jus puniendi. O sea, tiene que ver con el derecho a castigar del Estado, y esto en el sentido que estas figuras de decomiso ampliado, decomiso sin condena, en definitiva complementan el ejercicio del derecho a castigar del Estado. Como en el sentido de que la pena, lo que es propiamente pena, quedaría incompleta o no lograría producir todos sus efectos, ¿no es cierto?, si no se incorpora este tipo de medidas. Por lo tanto, se podría reconocer un carácter o una naturaleza punitiva a las mismas. Ahora, también, en general, estos argumentos, cuando se despliegan, se hace la distinción entre lo que puede ser algo punitivo, algo sui generis, algo de realmente la pena, por la ausencia, ¿no es cierto?, del reproche de culpabilidad, y también, y esta es una discusión que en Italia se ha dado profusamente, tampoco se le reconoce un sentido, también lo dijo el profesor Vígano, de medida de seguridad, porque no se aplican en relación con el individuo, con la peligrosidad del individuo. Es otro el fundamento que se relaciona más con el ejercicio de este derecho de castigo, ¿no es cierto?, el derecho a castigar del Estado, sumado a estas prevenciones. Ahora, dentro de ese marco, y obviamente mucho mejor explicado el sistema italiano por el profesor Vígano, entonces quiero que brevemente, porque en atención al tiempo que tengo, no tengo la posibilidad, ¿no es cierto?, de entrar en detalle en cada una de las modificaciones ni las especies de decomiso que establece esta ley. Pero sí quiero, solamente para efectos de claridad, que tengamos en consideración que esto parte, ¿no es cierto?, en Chile parte, tampoco, bueno, no parte realmente porque ya estaba en la ley 20.393 ya, pero digamos que las formas más similares a lo que establece la 21.575 y la 21.595, o sea, en materia de asociaciones criminales y en materia de delitos económicos, que yo creo que son los que han abierto realmente este debate en Chile, se inicia un poquito antes con la 21.575, que lo que hace es modificar la ley de drogas. Y ahí también establece un comiso de ganancias que está vinculado o que se da pese a una hipótesis de absolución o sobreseimiento. Y aquí ya no con causales más taxativas, como lo señala la ley de delitos económicos o la ley de organizaciones criminales. ¿Ya? Entonces, tenemos este escenario, tenemos la incorporación de diversos tipos de comiso. Yo voy a hacer referencia a 7, que son los que creo que pueden ser los más problemáticos, pero quiero decir que desde una perspectiva sistemática, la mención o el señalamiento del legislador, el haber puesto particularmente el comiso de ganancia y el comiso sin condena en el artículo 20, bajo el encabezado de no se reputan penas, no creo que haya sido muy feliz, porque sabemos que respecto de este artículo ya hay una discusión en materia, ¿no es cierto?, sabemos en relación con el derecho administrativo sancionador, de que si realmente algo no es pena, no es necesario entonces decir que no se reputa. Cuando decimos no se reputa es porque esto nos genera algún tipo, ¿no es cierto?, de duda. Entonces, no es feliz esa ubicación sistemática, pero bueno, y parte, ¿no es cierto?, de la reflexión que hemos estado realizando con la profesora Diva Serra respecto de este tema, parte por ahí, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué también se ubica aquí? Ahora, a ello se suma lo que comentaba anteriormente. A mí me parece que los comisos, en el caso de la legislación chilena, que pueden resultar problemáticos, ¿no es cierto?, son aquellos que, mencionados genéricamente en el artículo 26, que no se podríamos dividir o subclasificar en al menos 7 tipos de comisos, ¿ya? Y podríamos agregar algunos del 31 también, que tiene que ver con los instrumentos y efectos. Pero por sobre todo, comiso de ganancias del 24 bis, que puede ser con o sin condena. Obviamente, los comisos de ganancias de la ley de drogas, y lavado de dinero, como hablábamos con Jorge hace un momento atrás, de la ley de organizaciones criminales y el comiso de ganancias también de la ley de delitos económicos. Pero también
hay hipótesis de comiso que es sin condena previa, ¿no es cierto? Que es con o sin condena, estos últimos que mencioné son sin condena, pero también en el caso de los instrumentos, aquellos que son considerados como instrumentos ilícitos, especialmente aptos para la comisión de delitos, y también en algunas hipótesis bastante más limitadas respecto de los efectos. ¿Ya? Ahora, el otro comiso, el que tradicionalmente nosotros conocimos como una pena accesoria, porque no se modifica el artículo 21 que menciona, digamos, el comiso como pena, yo creo que no genera o no genera las dudas que generan estos a los que me estoy refiriendo. Ahora, eh, ya como toma de posición, y yo entiendo que esto es controversial, digamos, eh, prueba de ello son una discusión que he tenido con el profesor Castillo, ¿no es cierto?, respecto de estos temas. En una toma de posición, nosotros con la profesora Serra, porque este es un trabajo que hemos elaborado de manera conjunta, sostenemos una posición de que el comiso al menos los comisos sin condena previa tienen una naturaleza punitiva. No son pena, no son propiamente una pena, no hay evidentemente reproche de culpabilidad, tampoco son una medida de seguridad, pero no son una cuestión civil. Esa es la tesis que nosotros hemos sostenido. Es una cuestión de naturaleza punitiva. Entonces, ¿cómo o cuáles son los argumentos que nosotros hemos proporcionado? Y esto tiene que ver también con algunas ideas que pusimos en las jornadas de Derecho Penal Económico. Lo primero, sobre la base del principio de legalidad. Y algo dijo también acá el profesor Vígano sobre algunos de los comicios en relación con su vinculación con el delito. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hay una regla de clausura que viene dada por que es necesario en los comicios sin condenas que exista un hecho antijurídico que debe ser típico. O sea, es el sistema de derecho penal el que va a realizar la primera, ¿cómo decirlo?, em, clasificación o la primera vinculación con esta especie de comiso, ¿ya? Y esto se puede observar en las hipótesis del comiso de ganancia sin condena, ¿no es cierto?, de la ley de drogas, de las organizaciones criminales y de la ley de delito económico. O sea, se trata de hechos que están tipificados y por lo tanto acá el principio de legalidad... ¿No? El Claro. principio de legalidad es relevante. Yo te aviso. Ya. Es relevante, pero no me queda mucho más, así que por lo tanto, y este es uno de los argumentos porque también se ha dicho, pero esto perfectamente puede ser civil como eh, y pensando particularmente en, ¿no es cierto?, la acción civil derivada del delito que se puede conocer en sede penal. Entonces, bueno, pero esto podría ser una cuestión civil, ¿no es cierto?, realmente que se conoce ante un tribunal penal, pero cuando el fundamento, porque el fundamento de la responsabilidad civil, aún aquella que se genera a través del delito, tiene un fundamento civil, que es el principio del daño, ¿cierto? La causación del daño. A diferencia de este tipo de comiso, cuyo fundamento o se radica o se vincula necesariamente con el principio de legalidad, ¿ya? Porque debe ser un hecho típico y antijurídico. Entonces, eso para nosotros es un primer argumento que es relevante para afirmar la naturaleza punitiva o penal, si lo quiere. No pena, pero al menos. En segundo lugar, el segundo argumento tiene que ver con el destinatario. Los destinatarios de estos comicios son el Estado, el fisco, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, sin perjuicio si efectivamente, y esto es un punto en contra de nuestra tesis, es una debilidad, en que efectivamente puede la víctima incluso hacerse y tener cierta preferencia, ¿ya? Pero el destino originalmente de este tipo
de decomiso es el Estado. El Estado además interviene y esto nos lleva a también a afirmar que hay, ¿por qué interviene el Estado? Y el Estado interviene porque hay un interés público. Y un interés público que, y ese es otro de los argumentos, que tiene que ver justamente con la finalidad o el por qué estas medidas existen. La carga de la prueba, que también el profesor Vigano hizo referencia profusamente a este tema en relación con las acciones INREM, que donde tradicionalmente en las acciones INREM efectivamente hay una inversión del peso de la prueba y el destinatario, ¿no es cierto?, de la medida es quien tiene que acreditar la licitud de esos bienes. Y esa regla en Chile no está, salvo en un caso, que es un caso que yo confieso que lo estoy estudiando, no tengo una posición todavía acabada respecto de eso, pero que es la hipótesis del 294, donde en las asociaciones ilícitas, donde hay un verdadero comiso de activos, que es cuando se condena la asociación ilícita y ahí se le puede privar de todos los bienes, y ahí hay una cuestión de constitucionalidad salvada, porque es una asociación ilícita. Y ahí se realiza esa inversión del peso, pero salvo ese caso, en todas las otras demás hipótesis, incluso si revisamos el procedimiento del Código Procesal Penal nuevo que se ha establecido, da cuenta de que es necesario acreditar, y a diferencia del procedimiento italiano, es contradictorio, se presentan medios de prueba, etcétera, etcétera. Un cuarto argumento que nosotros hemos dado tiene que ver con la finalidad. Para mí, los que mayor convicción me generan para dar estas conclusiones son justamente el principio de legalidad y esto, y es la finalidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la finalidad de la institución? Sí, me quedan dos argumentos y termino. La finalidad es preventiva general, tiene una finalidad disuasoria, es decir, tiene una finalidad de evitar que, y esto lo dijo incluso el legislador en los preámbulos de ambas leyes, o sea, el objetivo es disuadir y evitar que se cometan más delitos con estos bienes. Incluso uno podría ver allí quizás no solamente una prevención general positiva y disuasoria, sino también algo de prevención especial en relación con la persona que es privada de esos bienes. Un quinto argumento, no es el primer caso de medidas coactivas de naturaleza penal que tenemos en nuestro sistema. La suspensión condicional del procedimiento tampoco hay culpabilidad y es una medida coactiva del Estado y la presunción de inocencia se manifiesta plenamente. Sí hay una diferencia, concurre voluntariamente el imputado a aceptar esas condiciones, pero no sé si ese contenido muta la naturaleza punitiva. También hay un argumento, termino, que tiene que ver con que también se ha dado en Alemania. Si ustedes se fijan, el 24 bis, me parece, señala que respecto al comiso de ganancias no se pueden descontar los costos. Entonces, ahí uno se hace la pregunta, si no se pueden descontar los costos, no puede tener una naturaleza compensatoria o de reasignación, porque lo lógico en civil, la compensación no puede sino abarcar aquello que efectivamente, ¿no es cierto?, fue lo obtenido, no los gastos, porque si no se descuenta el gasto, entonces a mí eso me hace pensar que también tiene una naturaleza aflictiva, ¿no es cierto?, de sanción. Y yo sé que es probablemente los argumentos de forma son los argumentos más controversiales de decir, porque, de decir, oiga, esto es penal porque se ve porque lo ve un tribunal penal, porque lo ve el Ministerio. Yo entiendo que esos son los más controvertidos, pero hay una cuestión que igual aquí me parece súper relevante, que es que el Ministerio Público, más allá de si la funcionalidad es o no válida para fundar una naturaleza penal de un instituto, pero el Ministerio Público sí es un órgano que tiene una función que está definida por la Constitución y que tiene tres aspectos: ejercicio de la acción penal, investigación y protección de víctimas y testigos. Entonces, ¿dentro de cuál de estas, si no tiene naturaleza punitiva, podemos incardinar el, un decomiso que no sea realmente punitivo? Entonces,
Y en eso yo sí veo una diferencia importante en relación con la acción civil, porque la acción civil, que efectivamente se da en el procedimiento penal, el Ministerio Público puede coayudar, puede colaborar, pero es la víctima, en definitiva, la que va a decidir o no realizar esto. Bueno, con eso termino, agradezco la asistencia y disculpen por el tiempo. Sí, demoré. La verdad es que hemos tenido dos exposiciones muy interesantes. Yo quisiera abrir brevemente, un muy breve espacio para preguntas. Quiero anunciarle también a la gente que está conectada que los micrófonos están abiertos, que pueden hacer sus preguntas. Estamos estrenando juguete nuevo. Por lo tanto, quiero que ustedes sepan que también desde sus oficinas pueden hacer las preguntas. Me dicen que mire la cámara. Y entonces, por favor, abro el espacio a la gente que está en la... Pero primero a la gente que está acá y después a los que están en sus oficinas, sus casas. Por favor. Ya. Como saber, si fue interesado en el grupo italiano en particular, que trabaja en el doctorado. Y a propósito de doctorales, si se habla de asociación ilícita, pero en realidad son asociaciones del tiempo. Y además ahora, o sea, que se sigue hablando, por ejemplo, las jornadas patagónicas. Pero respecto a ese punto en particular y la evolución que ha tenido en área, como planteado en la ponencia, tenía una duda, porque el 82, ¿cierto?, se incluye de comiso de prevención sin condena para sospechosos de participar, ¿cierto?, con la corrección de las sanciones delictivas. Estaba revisando y en el 82 se incluye el tipo de la asociación de tipo mafioso. Es la misma ley que incluye y en ese sentido es aplicable solo para la investigación por delitos de asociación de tipo mafioso, también para la asociación para el tiempo del 416. Porque claro, son informaciones distintas, no tiene características específicas que precisamente fundan la preocupación del legislador en hacer estas modificaciones. Lo segundo, más una pregunta, un comentario de Jimena. Siguiendo la ponencia, principalmente un elemento que se ha hecho en los elementos como el italiano, como el alemán, el peruano, este fraude de etiqueta en relación a la salida de las personas jurídicas, va en la misma órbita, se conoce por el órgano penal, tiene consecuencias asociadas a la idea, pero claro, hay que tener presente que esta normativa fue puesta, yo sé, principalmente por Andrea Antoñani, quien lo que le preocupaba especialmente era el comiso sin condena, ¿cierto? Y la posibilidad de incorporarlo era precisamente estableciendo esta excepción a las otras formas de comiso, ¿cierto? Que serían el accesorio. No se modificó el artículo 100 que dice que la forma específica de comiso de ganancias sin condena, ¿cierto?, no se juzgarían penas. Una frase que se lee en la línea militarista a esa crítica que se iba a plantear, ¿cierto? No compatibilidad, ¿cierto? Eso, gracias.
Bien, vamos a ajustar las preguntas. Entonces, me había pedido la palabra Osvaldo, perdón, el profesor Artaza, el profesor Carnevali y el profesor Castillo. Ya, muy bien, muchas gracias a ambos por su excelente presentación. Voy a hablar un poquito más fuerte para que nos escuchen también que nos están siguiendo en la casa. Son dos preguntas. La primera, tanto la como Checo, tiene que ver con que tanto desde la práctica, o sea, el tiempo que han operado el comiso en Italia, pero también más bien desde el ejercicio teórico, si ven que realmente hay algún efecto práctico en la determinación de si esto es civil, esto es de accesorio, medida de seguridad, si esto es penal, el carácter punitivo, y me refiero más bien a efectos prácticos en las condiciones que permiten la aplicación de una institución que consideramos todas y todos que es fundamental. Esa es la primera pregunta, o sea, si esto tiene un rendimiento práctico o más bien es un problema meramente teórico. Y lo segundo, me interesa mucho salir de lo teórico y sobre todo si el profesor Francesco nos puede contar si en Italia existe experiencia suficiente, me imagino, como para detectar problemas de aplicación, y me refiero a problemas de la capacidad de los sistemas de justicia penal que pudiesen ser relevantes para que esto no sea solamente una institución que esté en el Código Penal. Sobre todo ahí también le puedo ver qué piensa don Ignacio, porque claro, entendiendo que esto es fundamental desde el punto de vista político-criminal, también sería interesante ver cuáles son las condiciones del sistema de justicia penal que permiten o que facilitarían o que por el contrario podrían obstaculizar que esto se pudiese aplicar. O sea, pero que sea fácil perseguir el dinero. Yo creo que eso siempre ha sido un tema. Entonces, claro, ahora se pone en el Código Penal, pero estas dificultades no desaparecen. Entonces, eso quería yo saber si nos podían ilustrar un poco al respecto. Y después de usted, pero vamos a juntar las preguntas. Entonces, profesor Candejari. Muchísimas gracias. Buena felicitación a Francesco por su sesión. Otra, mi tía Jimena, porque claro, todo lo que aprecié de su exposición y la felicito es cómo justificar que estamos frente a sanción, o sea que el comiso sin condena en definitiva es un complemento al ejercicio del castigo al Estado. Eso fue ahí donde cierto mi discrepancia o al menos mis dudas sobre el tema, porque por otro lado también lo que se ha planteado que en cuanto al comiso de condena, en realidad en el rigor es justamente lo que se discute si estamos frente a una manifestación de Dios poniente. Entonces, eso es un tema que se discute. Entonces, o sea, yo creo que todo el ejercicio que ha hecho Jimena justamente y en sentido contrario, sí es una manifestación disponible, pero eso es un tema bastante discutible. Y por lo tanto, lo que se ha dicho es que en el fondo aquí no estamos frente a una sanción y que tampoco tiene una finalidad efectiva, por lo tanto, de esa perspectiva, se discutiría si se vincula todo esto con la protección a las garantías que se manifiestan en el discurso. ¿De acuerdo? O sea, es un tema discutible. Entonces, ahí viene mi pregunta. ¿Qué rol fue entonces el Ministerio Público acá? O sea, si llegamos a la conclusión de que o sea, no hay una manifestación del Dios puñal, esto es un tema que es una acción que se dirige sobre la cosa. Claro, la legislación ha puesto dentro de un tribunal de garantía, ha dispuesto que acá el Ministerio Público tiene un rol. Si llegamos a esa conclusión, o sea, supongamos que de la investigación no es una manifestación del Dios puñal, entonces, ¿eso es compatible con el rol que tiene el Ministerio Público? O sea, ¿no sería de alguna manera un cuestionamiento con lo que dice la primera Constitución de la República? O sea, ese es el tema, porque aquí, bueno, claro, no han forzado la ley y lo pone en el final, pero en el estricto rigor yo eso lo podemos cuestionar. ¿Y ese Ministerio Público acá? Yo siento al Ministerio Público, yo creo que no nada que hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es mi pregunta. Entonces, le damos la palabra al Ministerio Público. ¿Te respondo? No, Al profesor Castillo, no. A mí me parece que lo que dice Osvaldo es fundamental. O sea, yo sé que no tiene que ver con este seminario, pero sin duda, y Francesco seguramente va a explicar un poco más de eso, podría explicar un poco más de eso, pero sin duda la experiencia italiana respecto de todas las medidas ablativas de la propiedad vinculada con temas mafiosos, si hubiese sido simplemente por las modificaciones tanto a el piso ampliado, el comiso de la prevención, todo,
seguramente habrían fracasado si no fuese, entre otras varias razones, ¿cierto? Pero por el sistema de persecución que tienen, particularmente por las agencias policiales, la Guardia de Finanzas, que en este caso es un rol fundamental, para detectar efectivamente los bienes sobre los cuales puede ir, patrimonio sobre el cual se puede atacar, cuestión que en Chile es tremendamente difícil. Yo creo que en Chile uno debiera avanzar en la discusión sobre si es que debiéramos o no tener una policía especial para temas financieros, y en ese caso, si es que aquella policía debiera o no quedar, por así decirlo, esa es aquella en la cual yo con más razones tendría para que quede, digamos, subordinada al Ministerio Público. Probablemente más que la otra, pero en esa yo estaría muy dispuesto a dar la pelea en términos de que esa policía, tipo la Guardia de Finanzas, debiera quedar subordinada al Ministerio Público, y es una discusión que debiéramos tener. Y segundo, y creo que Francesco también algo puede decir respecto de eso, es que tampoco esto habría tenido tanto éxito como Italia, que efectivamente lo tiene, sin ninguna duda, si no hubiera sido porque existe en Italia una agencia que se encarga de la ejecución, de la administración, de la gestión de los bienes incautados, cuestión que está años luces de la tía rica chilena, digamos, y la capacidad que tiene de poder hacerse cargo de los bienes incautados y luego decomisados. O sea, hoy día estamos discutiendo en Chile sobre cuestiones como, por ejemplo, dar o no mayores atribuciones a entidades administrativas respecto de acceso a ámbitos privados, por ejemplo, y no discutimos estas cosas, que son las que creo yo son las realmente relevantes. O sea, la tía rica no puede seguir siendo la institucionalidad que se hace cargo de estos bienes si uno quiere de verdad atacar el patrimonio y seguir la ruta del dinero. Eso como primera cosa. Ahora, la pregunta, porque realmente voy a contestar lo del profesor Carnevali, porque no venía preparado para eso, ¿no? Pero creo que es un tema interesante, a pesar de que yo creo que hay buenas razones para entender que igualmente el Ministerio Público podría entrar desde la perspectiva de que lo que está detrás de esto sigue siendo una cuestión delictiva, por así decirlo, sigue siendo por detrás de esto la vinculación. Lo que pasa es que, y ahí es donde vinculo con mi pregunta. Yo creo que acá hay una discusión que es un tanto innecesaria. Yo creo que nuestras diferencias con las chilenas son menos fuertes de las que hay, solo porque creo que pocos se han metido sobre este tema. Yo no tendería a tener una visión tan clara en términos de que no haya detrás de esto una cuestión punitiva, a pesar de que incluso hay textos de norma textual que permite pensar lo contrario. De hecho, por ejemplo, si uno mira las normas procesales sobre el comienzo de la ganancia sin condena, incluso permitiría excluir al Ministerio Público que fuese solo una etapa del querellante. Luego, que fuese solo una etapa del querellante, un requerimiento que podría partir del querellante, la discusión también sobre la vinculación hacia la víctima y ese carácter restitutorio que podría tener también podría darse. Pero da lo mismo, creo yo, da lo mismo en el sentido de que si fuese punitivo, de ahí no se deriva que tenga que ser punitivo a instancias de los elementos, por así decirlo, o de los criterios que encuadran cierto el derecho penal de garantía respecto de los sujetos. O sea, uno podría seguir hablando de que se trata de una herramienta de carácter punitiva que está cubierta, que está razonablemente cubierta en términos de garantía en el propio legislador. El legislador dice primero, dice que es un requerimiento simplificado, o sea, que es un requerimiento que se hace en términos simplificados, que la prueba simplificada, por tanto, no es la misma prueba del juicio oral. De hecho, incluso podríamos tener discusiones súper interesantes respecto de esto, como por ejemplo, si podría entrar o no en este requerimiento la carpeta de investigación fiscal, y no necesariamente que todo tenga que ser oral, digamos, porque tampoco hace una referencia al procedimiento simplificado. Podríamos discutir, por ejemplo, la prueba ilícita en relación con este procedimiento, porque yo tendría buenas razones para decir que la prueba ilícita tiene un sentido, por ejemplo, respecto de la imputación individual de la persona, a efectos de la responsabilidad penal, y que en cambio la prueba ilícita no tiene el mismo efecto en el ámbito, por así decirlo, de la extirpación del patrimonio ilícitamente obtenido. Yo creo que es una cuestión absolutamente discutible. De hecho, si uno mira experiencias comparadas perfectamente en el ámbito, por así decirlo, patrimonial, la relación entre entre la prueba ilícita tiene una relación muy distinta cuando tú lo vinculas al proceso penal a cuando lo vinculas a otros procesos. Que en Chile creamos que la prueba ilícita tiene, por ejemplo, implicación en materia laboral, tiene que ver por nuestra propia excentricidad, ¿no? Pero no necesariamente en todas partes estarían de acuerdo con ello. Pero entonces la pregunta mía tiene que ver más bien con la hipótesis más sencilla, Jimena, es la hipótesis del contexto del comiso de las ganancias sin condena. Y acá hago un pequeño paréntesis: cuando la ley dice no se reputa pena el comiso de las ganancias y en general las hipótesis de comiso sin condena, yo creo que nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua, porque yo creo que lo realmente relevante de esa expresión es el comiso de las ganancias a secas
que no se reputen penas más que el de la ganancia sin condena, donde yo estaría más dispuesto a aceptar, digamos, esa frase. Pero quedémonos en el comiso de la ganancia sin condena, en la hipótesis más controvertida, que es la hipótesis de la asociación ilícita o criminal, en la cual se determina la inocencia de la persona a razón de que no se ha cumplido con el estándar de 340 del Código Procesal Penal, es decir, más allá de una duda razonable. Lo que yo creo que todos estamos de acuerdo es que en ese caso, el legislador diría: basta con que tú pruebes que la persona tuvo alguna vinculación con la asociación ilícita o criminal, ¿cierto? Que esa vinculación satisfaga un estándar que es mucho más bajo que el estándar de la duda razonable, que es el estándar de la preponderancia de la evidencia, que es el estándar que el legislador pone para este procedimiento, ¿cierto? Y que más encima tú tengas que probar tanto la vinculación en un estándar más bajo con aquella asociación, y por tanto ahí salvo tu problema respecto al principio de legalidad y salvo además el problema del principio de culpabilidad, porque está en un estándar más bajo, y que yo tenga que probar más allá de lo que prueba la parte, digamos, de la defensa para los efectos de que el comiso sea justificado. Luego tampoco hay un problema ni de presunción de inocencia. La presunción de inocencia es una presunción iure tantum, por lo tanto basta que yo parta diciendo: yo lo que tengo que probar es que el sujeto ha tenido un vínculo con la asociación criminal, no necesito que sea culpable, porque si no entonces estaríamos en la fase penal, sería el legislador habría todo lógicamente. Yo necesito que tenga un vínculo, que ese vínculo esté determinado temporalmente, y ahí, yo ahí discrepo con Francesco, ahí es solo el sistema italiano de las mixturas de prevenciones. O sea, yo ahí lo que hago es determinar si el patrimonio del sujeto tiene un incremento desproporcional en el periodo que yo fijé, y si ese patrimonio desproporcional está o no justificado. Y en ese ámbito de la justificación es donde seguramente el sujeto va a tener que defenderse, y en eso yo no afecto a la presunción de inocencia. Y el peso a la prueba lo tiene el Ministerio Público. Pero el peso de la prueba lo tiene el Ministerio Público desde que presenta el requerimiento. A partir de ahí, yo lo que voy a tener que decir es que el sujeto se vinculó con la organización en tal tiempo que, termino el tiro, yo tengo que probar que el sujeto se vinculó con la organización en un determinado tiempo, que se vinculó con la organización criminal, que lo hizo por un determinado tiempo, que es el que de alguna manera se vincula con la investigación que alguna vez tuve. No tiene que ser esa misma investigación, y que después de eso, no tiene que ser, porque tiene que ser, es por la vinculación con la asociación, no es con la vinculación de la asociación con un delito determinado. Termino con esto. Y ahí, lo que yo tengo que probar es que el sujeto tiene 1.000 millones y que no tiene cómo justificar que llegó a los 1.000 millones, que su justificación, por así decirlo, tributaria y financiera es de 100 millones. Y luego de esos 900 millones, perdón la expresión coloquial, topón para el Estado. Y ese topón para adentro, que es lo más entretenido, lo puede hacer el querellante o el Ministerio Público. Y a mí me parece que en eso no tenemos mayores diferencias. No afecta el principio de culpabilidad, no afecta el principio de legalidad, no afecta nada. Y también salvo, entre otras cosas, la crítica del profesor Carnevali sobre el rol del Ministerio Público. Bien. Una pregunta breve. Breve. Perdón. Bueno, muchas gracias a ambos profesores por la exposición. Mi pregunta para el profesor Francesco es muy práctico solamente. No me quedó claro en el comiso sin condena, el órgano jurisdiccional que ve este procedimiento sería un tribunal civil o es un tribunal de carácter especial o administrativo. Y en cuanto a ese procedimiento también quería preguntarle los tiempos de tramitación, porque ser comiso y al tener que ser efectivo, yo en la teoría debería ser un procedimiento más o menos rápido, pero en la práctica desconozco cuánto demora. Sí. Gracias. Bien, hay una pregunta de nuestros asistentes online. Va a ser la última pregunta. Breve, por favor. El micrófono está abierto. Muchas gracias a ambos profesores por la excelente charla. Sé que el límite del tiempo ahogaba un poco las posibilidades de extender. La pregunta en concreto, yo justo deposité hace un par de semanas mi trabajo de fin de máster, que es justo sobre el comiso en Chile, y cito a la profesora Marcasolo y a la profesora Serra, y espero que pueda servir también para efectos de la discusión de la doctrina respecto del comiso. Y en particular, tanto para la pregunta para la profesora Serra como para todos, en realidad, es si se perdió una oportunidad en esta legislación de haber establecido una estructura general para el debate del comiso, tiendo a pensar que haberlo separado
tanto obviamente por la ley 21.527, por el tema de la asociación ilícita de la modificación y no haber hecho una estructura. ¿A qué voy? Y ahí la pregunta para la profesora Marcasolo si comparte esa opinión, en el sentido de que se omitió haber generado un capítulo específico de comiso, por ejemplo, que hubiese hecho cargo de olvidarse de las faltas, como esto tenía fundamento de los anteproyectos, y se copia mucho, y perdón con esto, y no comentario, pero termino para efecto de la opinión de la profesora Marcasolo, si hubiese sido mejor seguir la estructura que se había planteado en los anteproyectos tanto en 2013, 2015, 2018 de un nuevo Código Penal, en el cual se establecía separado todo lo de comiso y haber evitado esta discusión tanto de constitucionalidad como otras derivadas por no haber hecho un capítulo separado y haber relacionado todo, el comiso en el 21 y siguiente, Bister y ahí hasta el infinito, pero quizás sí se perdió una oportunidad en ello. Ahí me gustaría escuchar la opinión de la profesora Marcasol. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Damos por cerrada la ronda de preguntas, que bueno, yo creo que reflejan el interés que hay en el tema, digamos, y las apasionadas posiciones que defienden los intervenientes. Yo quisiera partir por el profesor Viganó. Tengo que, sin embargo, pedirle brevedad. ¿Cuánto, Manuel? No tiene usted 15 minutos. No, bueno, 15 muchísimo. 15 minutos. 10 minutos, vamos. Antimafia, que entonces es un instrumento que se utiliza bastante ahora. Osvaldo, ¿cuál es el efecto práctico de la discusión sobre naturaleza jurídica? Yo creo que esencialmente son los problemas de constitucionalidad, ¿no? El tema, por ejemplo, de la disposición que ha mencionado Jimena de la inversión de la carga de la prueba en el comiso en las asociaciones ilícitas, artículo 294 bis, me parece, que dice, no, esta norma puede ser considerada incompatible con el principio de la presunción de inocencia como principio constitucional. Entonces, esta norma sería inconstitucional si fuera realmente una responsabilidad penal. Entonces, no es solo... Y obviamente en un contexto como el italiano, donde hay un comiso que se desarrolla completamente afuera del proceso penal, con reglas distintas del proceso penal, si este comiso tiene una naturaleza penal, se tiene que aplicar todas las garantías que la Constitución prevé para la materia penal y probablemente todo sería totalmente inconstitucional. Habría que borrar todo si se reconociera realmente una naturaleza penal. Ese es un punto importante. Entonces, hay una inmensa relevancia práctica, yo creo, desde este punto de vista. No es una discusión solo teórica. ¿Hay experiencia suficiente sobre el problema de aplicación? Sí, en Italia sí, porque son 40 años de vida de este comiso, de este comiso antimafia y del comiso ampliado que en la práctica se juntan en una única forma de investigación y de gestión. Hay que desarrollar técnicas de investigación efectivamente sobre los patrimonios, que son más o menos las mismas que se utilizan para combatir contra el lavado de dinero, de hecho, ¿no? Estamos hablando de ganancias de actividades ilícitas, entonces hay que hacer investigaciones complejas y detectar eso. Y se requieren obviamente una especialización de las fuerzas de policía muy importantes y técnica también para la gestión de los bienes decomisados. Aquí tenemos una legislación muy extensa en Italia. No digo que todo funciona, tendría que funcionar mucho mejor, pero es un sistema complejo de gestión. No, quería un segundo volver a los argumentos de Jimena y de Raúl, ¿no? Sobre la naturaleza penal o no penal de eso, porque
Entiendo perfectamente todos los puntos de Jimena, ya había leído tu artículo que me gustó mucho. El punto que tú dices, la doctrina alemana dice, aquí tenemos un mal para la persona afectada, eso queda afuera de duda, pero es un mal también para la persona afectada un procedimiento de expropiación de un bien, por ejemplo, o una acción civil, una acción de reivindicación de un bien. La persona que pierde en una acción de reivindicación obviamente sufre un mal en este sentido, ¿no? Entonces, el punto es, este mal está necesariamente relacionado con una lógica punitiva. Yo tengo una duda, porque, por ejemplo, el argumento del principio de legalidad, estamos hablando de hechos antijurídicos que son el origen de los bienes decomisado. Ahora bien, en la legislación italiana no se requiere explícitamente que origen ilícita no se dice por ninguna parte que tiene que ser una origen delictiva. Puede ser un origen ilícita diferente y de hecho en Italia se dice uno no puede justificar la procedencia lícita diciendo que ha hecho una evasión fiscal, o sea, ¿no? Y eso no es necesariamente un delito. Pero si aún fuera, si el sistema requiriese necesariamente la procedencia de un delito, eso significa necesariamente que la consecuencia del comiso es una consecuencia es una consecuencia punitiva. O podríamos pensar, lo pongo como pregunta, como duda, a una acreditación incidental del delito por parte de un juez diferente del juez penal o por parte del juez penal en un comiso ampliado como lo del artículo 294 bis. O sea, uno podría perfectamente pensar en una acreditación incidental que no necesariamente supone una naturaleza penal de la consecuencia jurídica que se impone. Además, el destinatario es el fisco. Ok, pero esa tendría que ser una regla residual. El primer destinatario sería la víctima del hecho delictivo o ilícito. En cuanto no se pueda individualizar la víctima, reconocer quién es la víctima, es el Estado que se hace cargo de la gestión de un bien que la persona afectada no tiene derecho a mantener porque lo ha adquirido de manera ilícita, entonces no protegida por el derecho civil más que nada. Finalidad. La finalidad, o sea, por cierto, hay también una finalidad general preventiva que posee también la responsabilidad civil de una manera, o sea, no es exclusiva de la responsabilidad penal. Pero yo creo que las finalidades más importantes de este comiso, pensando sobre todo a la experiencia italiana del comiso sin condena, es una finalidad, digamos, de debilitar las asociaciones criminales, de debilitar la fuerza de las asociaciones criminales, quitándole los medios esenciales para realizar otros delitos. Entonces, más bien una finalidad de prevención especial, más bien que de prevención general, y sobre todo, la posesión del dinero adquirido ilícitamente tiene una capacidad criminogenética. O sea, la idea es, tenemos que quitar este dinero precisamente para evitar, para reducir la probabilidad de comisión de nuevos delitos y además para, para, para proteger la economía nacional, o sea, para proteger la competencia, por ejemplo. La competencia entre las empresas es afectada mucho. Esos son intereses que no necesariamente dicen relación con los intereses de que se hace cargo normalmente el sistema penal. Llego, es mi última palabra, rol del Ministerio Público. Las tareas del Ministerio Público son necesariamente un numerus clausus. O sea, hay una necesidad constitucional, por ejemplo, que el Ministerio Público se haga cargo solo de
las cosas de los asuntos de que tradicionalmente se hace cargo, o el legislador puede añadir otras funciones, agregar otras funciones que por lo demás están estrictamente relacionadas con las funciones tradicionales, porque estamos hablando evidentemente de investigaciones penales en su conjunto. Yo creo que no hay números clausus, una exclusión constitucional que el Ministerio Público puede ser encargado de esta tarea. Sí, me parece bastante razonable que el legislador lo haya hecho. El Ministerio Público en Italia, no sé cómo será aquí, pero se hace cargo, por ejemplo, de la protección de intereses de personas vulnerables en procedimientos de derecho de familia, por ejemplo, que no tiene nada que ver que no tiene nada que ver con los delitos. Y se piensa al Ministerio Público porque en estas situaciones muchas veces hay cosas relacionadas con los delitos. Entonces, ¿por qué no pensar que el Ministerio Público tenga también estas tareas que se refieren a una actividad general de contraste al crimen organizado? O sea, yo no veo, o sea, entiendo perfectamente todos estos puntos, pero no estoy completamente convencido que ninguno de estos puntos es absolutamente ganador en este debate sobre la naturaleza penal o no penal de estos comisos. Gracias. A usted, Bien, muchas gracias. Jimena. Voy a partir por las preguntas, voy a ser muy breve porque en realidad ya no hemos pasado mucho en el tiempo. Y voy a contestar algunas en conjunto. El comentario de Juan Ignacio y la pregunta que hizo Osvaldo. Yo sí creo que tiene una relevancia práctica muy importante y tiene que ver con las exigencias que pueden demandar, particularmente los sujetos pasivos de estas medidas. O sea, me parece que, por ejemplo, porque no queda claro cuestiones como, ¿tiene derecho un defensor, por ejemplo, un defensor del Estado? Solo por nombrar alguna. Entonces, y creo que hay varias implicancias. Obviamente una discusión de prueba ilícita, que yo en el texto veo una posibilidad de eso, porque incluso en el texto del procedimiento, porque habla de la posibilidad de abrir una audiencia de prueba y de discusión. Entonces, pero yo creo que ahí hay un mundo por desarrollar. Así que sí, sí, eso y otras cosas más. Después a la pregunta de Raúl, para mí es un argumento que es una piedra de tope, justamente porque yo creo que se puede salvar la constitucionalidad de la institución del comiso. Yo soy muy fiel a la ley, al legislador, y creo que, contrariamente a lo que puede parecer, buscar una naturaleza o vislumbrar una naturaleza punitiva en esta institución tiene una finalidad de garantía, no de ir a solicitar la inconstitucionalidad. A mí la única figura, como dije, que realmente me genera mayores complejidades es el 294 en relación a este comiso activo. Y por lo mismo, entonces, me parece que es importante ahí determinar cómo se incardina dentro de qué función del Ministerio Público, cuál o de qué manera puede asumirse esta finalidad. Porque de otra manera, efectivamente, tenemos un problema de constitucionalidad. Y respecto del jus puniendi, esa es la consecuencia, no es la causa. Y a mí los argumentos que me parecen más fuertes, que valoro mucho la opinión del profesor Vígano, y lo entiendo, es la legalidad y es la finalidad. Yo creo, o sea, porque claro, uno podría decir simplemente, esto es un tema utilitarista, ¿no es cierto? Pero yo creo que institucionalmente se puede justificar también desde esa perspectiva penal, ¿no es cierto? O punitiva para decirlo en términos más amplios. Y a mí me parece que realmente la prevención general positiva y la prevención especial, porque también es una forma de rehabilitar al delincuente al quitarle las ganancias, porque efectivamente se va a impedir que pueda seguir, o se va a procurar impedir que siga reincidiendo. Entonces, sí me parece que hay que tratar, justamente procurar entender cuál es el rol del Ministerio Público en este contexto, porque si queda fuera, efectivamente, tenemos otro problema. O sea, yo el argumento lo traduciría a contrario senso, ¿no es cierto? Después, yo nunca habíamos estado tan de acuerdo, Ignacio. Yo sí creo que efectivamente hay cuestiones de aplicación práctica que son relevantes también y que tiene que ver con la segunda pregunta de Osvaldo,
A mí me pasa con esta ley lo mismo que me pasó en general con la ley de delito económico, y para el Ministerio Público lo encuentro muy complejo. Se crea la ley, se crean los delitos, pero como diantres, ¿no es cierto?, determinamos, por ejemplo, las multas día. Lo mismo digo acá, ¿cómo hacemos la investigación patrimonial? Se nos dieron los recursos para que hagamos eso, se nos dio la policía especializada, etcétera, y la respuesta, bueno, la conocemos, la conocen ustedes. Entonces, obviamente no creo que sea algo sencillo. Después, Diego, respecto a la pregunta que se me hizo online, remotamente a Diego, obviamente cualquier cosa más ordenada hubiese sido mejor, sin duda. Yo creo que fue mala la ubicación sistemática, fue mala la ubicación en el artículo 20, y obviamente si esto hubiese sido precedido de una discusión más amplia, quizás también tendríamos más claridad de las instituciones, porque uno puede tener también en abstracto, y si bien yo misma traje argumentos de derecho comparado, también es cierto que al momento de hacer una toma de postura, uno tiene que hacerlo sobre la ley vigente, ¿no es cierto? Estos argumentos pueden servir más o menos, pero hay que hacerlo sobre la base de la ley vigente. Entonces, yo creo que, y ahí yo insisto en la toma de posición, que sin perjuicio de respetar profundamente la opinión del profesor Vígano, yo creo que en nuestro sistema, a diferencia del italiano, efectivamente la vinculación con el hecho típico y anticurí y antiguo es muy clara. Y es una regla para mí de clausura. Y esa relación con la legalidad le da una naturaleza que uno puede invocar bajo el concepto de punitivo. Y eso para no alargarme, pero bueno, muchas gracias. Bueno, un aplauso para los ponentes. Bien, quiero agradecer a los presentes y a los que están virtualmente presentes. Los quiero dejar invitados para nuestra próxima charla o conversatorio con el profesor Omar Palermo sobre la autorresponsabilidad y la responsabilidad penal del empresario, que será el próximo jueves a las 11. Tendremos 20 cupos presenciales, los invito desde ya a inscribirse. Y también podrán inscribirse de manera remota aprovechando nuestro recién estrenado juguete nuevo, la charla de nuevo, autorresponsabilidad y posición de garante del empresario con el profesor Omar Palermo. Los dejo a todos desde ya invitados y muchas gracias a los presentes y a los virtualmente presentes. Hasta luego. Gracias.